Nos encontramos en la 8ª edición del Luxury Lab, el foro de lujo más importante de América Latina, y en este momento nos acompaña Javier Sordo Madaleno de Haro. ¿Haro? De Haro, sí. De Haro, director de arquitectura de Grupo Sordo Madaleno Arquitectos. Y todo el foro ha hablado sobre el futuro del lujo. Y a mí me gustaría empezar preguntándote, tú que eres la 3ª generación de una familia de arquitectos y que seguramente toda tu vida has estado rodeado por arquitectos, ¿cuál es la evolución que tú has visto y hacia dónde crees que se dirija la arquitectura? En la arquitectura en general, bueno, sí, como dices, me tocó ser 3ª generación desde mi abuelo, que era un gran arquitecto. Mi papá también, que ha sido muy exitoso, y obviamente pues desde chico viví con todo lo que era la arquitectura. Y bueno, empecé yo también hace 10 años ya trabajando en el Grupo Sordo Madaleno, y hemos hecho también, junto con mis hermanos que hoy en día participan en la empresa, hemos hecho un cambio importante y bueno, apostando, haciendo cada vez una empresa más internacional. Yo creo que cuando entramos nosotros hace 10 años éramos basada más como arquitectos en México. Hoy en día ya tenemos proyectos en varias partes del mundo, que ese es un tema interesante, y sobre todo también en la parte de desarrollo inmobiliario hemos crecido también en temas de proyectos. Hoy en día estamos desarrollando más de 9 proyectos entre comerciales, oficinas, hoteles, que hoy en día también ha sido ya un componente importante en México. Entonces el grupo ha crecido mucho y hemos visto una transformación muy, muy importante. Hablando de proyectos comerciales, el último proyecto que recientemente acaban de inaugurar es el proyecto de Arts Pedregal. Ciertamente es una evolución de los espacios comerciales. ¿Nos podrías platicar un poquito al respecto? Sí, Arts Pedregal es básicamente, viene un poco en la línea de lo que se hizo en Antara hace 10 años, que hicimos una apuesta por llevar marcas de alto nivel con espacios públicos, perder lo que realmente era la caja, las tiendas anclas, que hoy en día la verdad creo que ha ido evolucionando mucho ese negocio a comportamientos diferentes en el retail. Y Arts es el ejemplo donde se juntan todas esas marcas, donde se junta toda esa experiencia, donde se junta espacio abierto, arte, exposiciones. Entonces es un proyecto que yo nunca antes visto que junte todos esos aspectos. Creo que es pionero en lo que hace, y para mí se me hace un gran orgullo que seamos nosotros los que estamos participando en él y trabajando en él, porque ha sido un reto de trabajo de 8 años y finalmente lo vimos hacerse realidad ahora en marzo, y creo que es un proyecto importante. Y bueno, y otro que viene ahora, que es Reforma Colón, ¿no? Que creo que ese va a ser, ahora nos toca hacer Arts, pero 5 años después. Entonces, pensar en cómo podemos evolucionar esa parte también. En esta parte de integrar diferentes aspectos como el arte, la arquitectura, las experiencias, ¿crees que el resto de los centros comerciales van a evolucionar para allá? ¿Necesitamos más centros comerciales o necesitamos más espacios que integren a la gente en experiencias? Yo creo que eso es una buena pregunta. O sea, yo creo que no necesitamos más centros comerciales. Soy desarrollador y me van a decir, oye, tu negocio es ese, ¿no? Pero al final del día, yo no creo que sea una necesidad de hacer más. Es una necesidad de hacer mejores, ¿no? Y rescatar espacios muertos de la ciudad y cómo los transformamos y los volvemos en espacios públicos. Cuando hicimos Antara, pues que era todo eso, era una zona industrial, era la planta de General Motors, contaminaba, no había accesos, era realmente toda una zona industrial que era la Colonia Granadas, y hoy en día la Colonia Granadas es de los polos económicos más importantes de la Ciudad de México, que viene a través de un proyecto que transformó esa zona. Entonces nosotros no pensamos en que tenemos que hacer cantidad, sino calidad, ¿no? Y yo creo que cuando hacemos espacios de calidad, o el Toreo, que vino a rescatar una zona donde se juntaba el Estado de México y el DF, ese es diseño nuestro nada más, pero no desarrollo. Y luego ahorita Reforma Colón, que es un proyecto que ahora vas a la Colonia Juárez y al centro histórico, y la verdad son zonas de la ciudad que se han quedado rezagadas completamente, y estos proyectos llegan a dotarlas de servicios, de transporte, de espacio público, de vivienda. La gente regresa a vivir al centro histórico a través de estos proyectos que lo perdimos, ¿no? Entonces, hoy en día, pues dice mucha gente, ¿no? La ciudad ya no tiene la suficiente infraestructura para seguir teniendo más proyectos de estos, pero al final del día yo creo que estos proyectos, cuando vienen a regenerar, crean infraestructura en zonas, regeneran partes de la ciudad en vez de estarla extendiendo cada vez más, ¿no? Porque si no regeneramos los espacios del centro de la ciudad,
Vamos a estar creciendo, yéndonos a la periferia de la ciudad donde nos cuesta mucho más dinero llevar infraestructura. Entonces, yo creo que son apuestas que no es que hay que hacer más comercios o no, yo creo que hay que encontrar proyectos que le den a la gente y a la sociedad y a la ciudad aspectos positivos, ¿no? Que eso es un poco lo que buscamos. Y la integración de áreas verdes, quiero pensar. Claro, sí, o sea, por ejemplo, es lo que yo decía ahorita en la conferencia, ¿no? Nosotros no hay límites entre Arts y la ciudad, ¿no? O sea, nosotros no hicimos un lugar cerrado, realmente hicimos un lugar totalmente abierto, hicimos un parque de 5,000 metros cuadrados, en Reforma estamos haciendo uno mucho más grande todavía, en Plaza Satélite, digo, bueno, no puedo mencionar mucho, pero estamos trabajando en un proyecto igual de regeneración de áreas verdes importante. Entonces, la verdad yo creo que nosotros pensamos mucho en eso, ¿no? No venimos a hacer proyectos que realmente se vuelvan una obstrucción para la gente, sino que realmente se vuelvan sus centros de ciudad. Y eso es en lo que nos hemos enfocado. Pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más. No, yo creo que está bien. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos desde Luxury Lab, octava edición, en el Hotel San Reyes.